Bueno, no iba a hacer un tutorial de esto, pero al final me he animado porque he visto, bueno, el mal y he dicho, venga, vamos a hacer un pequeño tutorial. Bueno, sabéis que los eclipses sufren de olor a gasolina, ¿vale? Pues cuando huele a gasolina es porque se rompe una valvulita. Para acceder a esa valvulita tenemos que quitar el depósito, ¿vale? Se accede por debajo, eso no lo voy a poner en el brico, yo ya tengo el depósito fuera y ya he limpiado la válvula, pero vamos, os voy a enseñar lo que ocurre. Esta válvula de aquí, ¿vale? Va con tres tuerquecitas, son tres tuerquecitas de 8, se quitan, ¿vale? Sacamos el tubito, eso es. Esto está podrido de mierda, como veis todo el depósito, esto ya está limpio porque lo he limpiado yo, pero bueno, no es el caso. Ahora vamos a tirar hacia arriba, sacamos la chapa y luego tiramos hacia arriba de la válvula dejando la goma pegada al depósito si puede ser, eso es, así, y sacamos la válvula. Bueno, esta es nuestra válvula. Bueno, en este caso, después de limpiarla vemos que esto es una fisura. Por aquí se nos va el olor a gasolina, esto hay que taparlo. Esto aquí dentro lleva un émbolo con un muelle muy flojito que lo que hace es empujar, cuando hay vapores en el depósito, pum, tapa y te lo cierra aquí. Te cierra, te abre y te cierra paso para que no huela el permite que entre aire por aquí cuando chupa el coche, pero no permite que salgan por aquí los vapores van al canister. Entonces, pues bueno, pues este es el tema, este es el cacharro. Vamos a desmontarlo para que lo veáis. Bueno, me he quedado sin espacio, sí que he tenido que repetir y todo. Me he ido a mi banco, le he echado un polímero bicomponente y he tapado la grieta, la rendija que os he enseñado antes para evitar la fuga. Voy a desarmar esto otra vez, lo había desarmado pero no lo habéis visto en el vídeo, pero bueno, lo que decía, hay que desarmarlo con extremo cuidado porque son piezas que llevan muchos años metidas dentro de un depósito empapadas en gasolina y están un poquito quebradizas, entonces hay que hacerlo con mucho mimo y mucho amor, patita a patita y despacito. Yo lo estoy haciendo con el polímetro porque con esto no hago casi fuerza, no es como con un destornillador que puedo hacer palanca, eso es. Bueno, lo que os he dicho, aquí sale un muelle, ahí está, la tapa, el muelle no hace nada de fuerza casi, y esto tiene que estar perfectamente limpio. Esto tiene que tener un conito ahí, como veis, y ese conito entra ahí dentro en esa pieza. Entonces cuando entra, tapa y no debe salir el aire. A ver. Perfecto, perfecto. Entonces está funcionando. Antes, como estaba esto rajado, yo tapaba y hacía pups, pups, y se me salía por aquí el aire. Así que nada, ya una vez comprobado que esto funciona, tapamos todo nuevamente, muelle a su sitio y a funcionar, a montar en el depósito.